buenos días, niños, muy buenos días, papás, ¿cómo están? Espero se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar con las clases del día de hoy, lunes 6 de diciembre del 2021. Bienvenidos a otra semana más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto tenerlos de nuevo. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Primero les explicaré cuáles son los materiales que ustedes necesitarán para las actividades del día de hoy. En su primera actividad necesitarán su libreta de español, en su segunda actividad necesitarán su libreta de matemáticas y en su tercera actividad necesitarán su libreta de formación cívica y ética. Por favor, hay que estar bien concentrados para que puedan comprender cada uno de los temas. Échenle muchísimas ganas, no se desesperen y no se estresen. Pueden repetir el video las veces que ustedes quieran para poder comprender los temas, o si aún siguen teniendo dudas, pueden contactarme de manera individual y yo les ayudo con mucho gusto. Por favor, no se salten nada de este video, ya que cada explicación te servirá para que puedas aprender y puedas realizar tus actividades. Recuerda que a cada una de las evidencias debes de colocarle título, fecha, instrucciones y tu nombre. Bueno, sin más que decir, les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Muy bien, niños, iniciamos con su primera actividad en su materia de español. Para esta sesión ustedes necesitarán su libreta de español. Trabajaremos con el tema programa de radio. En esta ocasión vamos a identificar cuáles son los términos en lenguaje que se utilizan en un programa de radio, así que pongan muchísima atención. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué es un programa de radio? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Qué temas se tratan en un programa de radio? ¿Qué tipo de lenguaje suele utilizarse? Primero que nada, niños, quisiera invitarlos a que hicieran la portada en su materia de español del segundo trimestre. Fíjense en los ejemplos que aquí les voy a mostrar. En esa portada ustedes van a dibujar algo que se relacione con la materia de español y van a escribir segundo trimestre. Esto para que ubiquen de dónde va a empezar este segundo trimestre, el momento de estudiar para su examen, ¿sale? ¿Queda claro entonces que primero van a realizar su portada antes de la actividad? Excelente, niños, vamos a iniciar. Pónganse cómodos y pongan mucha atención. Cuando nos referimos a un programa de radio, hacemos referencia a una serie de emisiones y estas se transmiten por vía radiofónica, o sea, por la radio. Estas emisiones o transmisiones se realizan periódicamente, ya sea cada semana, diario, cada 15 días o cada mes. A eso se le llama periodicidad, niños, ¿sale? Que estas se transmiten en determinados días. Estos programas de radio tratan diferentes temas, por ejemplo, pueden ser de salud, noticias, de chismes, espectáculos, chistes, programas de concursos, educativos, etcétera, ¿sale? Un programa de radio, entonces, puede transmitir diferentes temas y diferentes acontecimientos, pero en un programa de radio se utilizan diferentes términos técnicos que las personas que trabajan en un programa de radio los identifican muy bien. Estos términos técnicos los utilizan para comunicarse y llevar el programa de radio a un buen término, ¿sale? Entre estos términos técnicos tenemos el operador, el segundo plano, fade in, fade out, cortinilla y rúbrica. Pero ¿en qué consisten cada uno de estos términos técnicos? Yo se los voy a explicar, así que pongan muchísima atención, ya que esto les servirá para que realicen su actividad. Así que concéntrense, por favor, y no se distraigan. El primer término técnico que vamos a explicar es el operador. ¿En qué consiste el operador? El operador es la persona encargada de los controles, o sea que el operador se va a encargar de controlar todos los aparatos y todos los botones que hay en la cabina, ¿sale? Pero también el operador es el encargado o encargada de colocar la música, la cortinilla, los comerciales, etc. Entonces, niños, un operador en el programa de radio es el que va a controlar todos los botones o es el que se va a encargar de moverle a todos los controles, ¿sale? Y es el encargado de colocar la cortinilla, la música, comerciales, etc.
¿Hasta ahí queda claro la función del operador? Excelente. Vamos con un segundo término técnico llamado segundo plano. ¿En qué consiste el segundo plano? El segundo plano es el sonido que se escucha con menor intensidad. ¿Qué quiere decir? Que es el sonido que se escucha bajito, bajito, bajito. Pero casi siempre es la música de fondo. Entonces, cuando ustedes en un programa de radio escuchen una música de fondo, o sea, cuando la persona está hablando que se escucha la música bien bajita, a eso se le conoce como segundo plano, ¿sale? En eso consiste el segundo plano, niños, en la música de fondo. Y esta música de fondo va a ser con un tono muy bajito, con menor intensidad, pero sí se va a escuchar, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. El tercer término técnico que se puede utilizar en un programa de radio se le conoce como fade-in. ¿En qué consiste el fade-in? Este fade-in es el sonido que va de menor a mayor intensidad, o sea, que es cuando se le va subiendo al volumen de ese sonido. A eso se le conoce como fade-in, al sonido que va de menor a mayor intensidad, o sea, como si le fueras subiendo el volumen. No se les olvide, el fade-in es al sonido que va de menor a mayor intensidad, o sea, que es cuando se le va subiendo a ese volumen. ¿Hasta ahí queda claro? Excelente. Un término técnico parecido al fade-in es el fade-out. ¿En qué consiste el fade-out? A diferencia del fade-in, es el sonido que va de mayor a menor intensidad, o sea que aquí se le va bajando al volumen. Por eso son diferentes, porque en el fade-in se le va subiendo al volumen y en el fade-out se le va bajando al volumen. Es el sonido que va de mayor a menor intensidad, o sea que es cuando tú le bajas a el sonido, ¿sale? El volumen va de mayor a menor intensidad. ¿Hasta ahí queda clara la diferencia entre fade-in y fade-out? Excelente. Ahora, un siguiente término técnico que se utiliza en el programa de radio se le conoce como cortinilla. ¿En qué consiste la cortinilla? Pongan mucha atención, por favor. La cortinilla es la pieza musical, o sea, la música, pero esta va a tener una duración breve, en pocos segundos. Pero esta pieza musical se utiliza para dividir una sección de otra, para mandar a comerciales, etcétera. Entonces, la cortinilla va a ser una pieza musical, pero esa pieza musical va a durar solamente unos segundos y esta va a servir para dividir las secciones del programa o también para mandar a comerciales, ¿sale? Esa es la función de la cortinilla y siempre va a durar unos breves segundos. Y finalmente tenemos un último término técnico que se utiliza en un programa de radio llamado rúbrica. ¿En qué consiste la rúbrica? Esta rúbrica es otra pieza musical que también va a ser breve, pero esta te va a marcar el inicio del programa o el final, ¿sale? Por eso es diferente a la cortinilla, porque la cortinilla se va a utilizar para dividir secciones, ¿sale? Y la otra que se llama rúbrica nos va a indicar el inicio o final del programa. Esa es su diferencia. Hay que tomar en cuenta, niños, que el contenido de cada programa de radio dependerá al público a quien va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a niños, el contenido puede ser de chistes, puede ser educativo, etc. Pero si va dirigido a adultos o adolescentes, este contenido ya va a cambiar. Pero también hay que tomar en cuenta el lenguaje que se utiliza en un programa de radio. Este tipo de lenguaje puede ser formal e informal. El lenguaje formal casi siempre va a ir dirigido para adultos y el lenguaje informal casi siempre va a ir dirigido a niños porque es más fácil de entender. Por ejemplo, un programa que tratará temas sobre salud, sobre educación y sobre noticias debe de llevar un lenguaje formal porque este es un contenido más serio. Pero si el contenido de ese programa es sobre chistes o concursos, puede llevar un lenguaje informal porque estos temas se prestan más para que los conductores puedan desarrollar un lenguaje más informal para las personas.
Pero hay que tomar en cuenta, niños, como les decía, el contenido y el lenguaje que se va a utilizar, porque este debe ir dirigido a un público en general, ¿sale? Entonces, niños, en eso consiste el programa de radio y los términos técnicos que se utilizan en un programa de radio. ¿Hasta ahí queda comprendido el tema? Excelente, niños. Nos vamos a ir a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta primera actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Después comenzarás con la realización de la actividad. Tendrás que leer cada uno de los textos y escribir los términos técnicos del programa de radio que se describan. Puedes apoyarte en las palabras del recuadro. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta primera actividad y posteriormente pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos a iniciar con su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema ubicación de objetos, cuerpos, figuras, etc. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libreta de matemáticas y una imagen que yo ya les mandé a sus papás. Hay que poner muchísima atención ya que en esta sesión ustedes aprenderán a ubicar objetos, figuras o cuerpos mediante coordenadas alfanuméricas. Primero que nada, antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera que realizaran la portada en su libreta de matemáticas del segundo trimestre. Ahí ustedes en una hoja van a dibujar algunas imágenes que se relacionen con su materia de matemáticas y tienen que escribir la palabra segundo trimestre para que ustedes se den cuenta de dónde va a iniciar al momento de estudiar para su examen. Aquí les estarán apareciendo algunos ejemplos para que puedan guiarse, ¿sale? Antes de cualquier actividad deben hacer su portada. Ahora, antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué es la ubicación? ¿Cómo le haces tú cuando quieres ubicar a una persona, cuando quieres ubicar algún lugar, etcétera? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. ¿Qué es la ubicación? La ubicación es la que nos permite conocer y determinar la posición del propio cuerpo, de la propia figura o de la propia imagen en relación con el espacio. La ubicación nos va a permitir a nosotros movernos y realizar distintas actividades en nuestra vida diaria. En esta ocasión, trabajaremos la ubicación de figuras, de objetos y cuerpos a través de una cuadrícula, niños. Esta cuadrícula, recuerden que va a estar compuesta por coordenadas alfanuméricas, que son letras y son números. Recuerden que esta cuadrícula va a estar formada por columnas, que son las letras, y por números, que son las filas, ¿sale? Entonces, esta cuadrícula va a estar formada por columnas y por filas. Las columnas serán las letras y las filas serán los números. A partir de esas coordenadas alfanuméricas, nosotros vamos a poder localizar figuras, objetos, cuerpos, etc. Para poder comenzar con la ubicación de objetos o figuras, lo primero que debemos hacer nosotros es asignarle letras a las columnas. Puede ir de la A hasta que termine la cuadrícula. Esa termina hasta la G. Y siguiendo con las coordenadas, debemos de poner los números que van en cada fila. Puede ir del 1 en adelante hasta que se terminen las filas, ¿sale? Este llega hasta la fila número 7. Cuando ya tengamos las columnas y las filas asignadas con letras y números, ahora sí podemos comenzar con la ubicación de las coordenadas. Pero también a través de esas filas y de esas columnas, nosotros podemos dibujar figuras. Primero les explicaré cómo localizar las coordenadas donde se ubica cada objeto o cada figura. Y posteriormente les explicaré cómo poder dibujar figuras a través de coordenadas alfanuméricas. Como observas en esta cuadrícula, tenemos 3 dibujos, ¿verdad? Un corazón, un círculo y una flor. Tenemos que localizar las coordenadas alfanuméricas exactas que tiene cada uno de estos objetos o cada una de estas figuras. La primera de ellas es el corazón. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ubicar el dibujo que nos están pidiendo. Como nos están pidiendo el corazón, ya lo ubiqué. Lo segundo que debemos hacer nosotros es identificar en qué columna está. Si nos fijamos, las columnas son las de arriba. Quiere decir que el corazón está en la columna D.
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es colocar un paréntesis y escribir la columna en la que se encuentra el corazón. Porque siempre, niños, se debe de iniciar por las columnas, ¿sale? Por las letras. Siguiendo con la localización de las coordenadas, después vamos a observar en qué fila se encuentra. Nos damos cuenta que el corazón se encuentra en la fila 2. Entonces, después de la columna, vamos a colocar la fila y cerramos el paréntesis. Quiere decir que el corazón se encuentra exactamente en las coordenadas de 2. Ahí nosotros vamos a poder encontrar el corazón. Ahora vamos con un segundo objeto que aquí nos están pidiendo, que es un círculo. Vamos a localizar primero el dibujo que nos están pidiendo, el cual es un círculo. Recuerden que lo primero que vamos a localizar son las columnas. ¿En qué columna se encuentra esta figura geométrica? En la columna E. Entonces quiere decir que el círculo se encuentra en la columna E. Colocamos un paréntesis, la letra y una coma. Siguiendo con la localización, vamos a verificar en qué fila se encuentra. Se encuentra en la fila 4. Quiere decir que la coordenada alfanumérica exacta para ubicar el círculo es E4. Significa que la columna es la E y la fila es 4. Si nosotros checamos estas coordenadas, ahí debe de estar el círculo, ¿sale? Seguimos con una última figura en la cual tenemos que escribir las coordenadas exactas donde ésta se ubica. Lo primero que van a realizar ustedes es ubicar el dibujo que les están pidiendo, la cual es la flor. Después tienen que ubicar la columna en la que se encuentra esta figura. Recuerden que las columnas son las letritas que ya pusimos, ¿sale? Entonces, nos damos cuenta que la columna donde se ubica la flor es la C. Entonces, coloco el paréntesis y coloco la letra C y una coma. Después tengo que verificar en qué fila se encuentra. Vemos que se encuentra en la fila 6. Quiere decir que las coordenadas alfanuméricas exactas de esta ubicación de la flor es C6. Se encuentra en la columna C y en la fila 6. Así ustedes, niños, pueden encontrar y ubicar cada una de las figuras que se les están solicitando. Primero ubicando las columnas y posteriormente las filas. Y así como yo se los escribí, así se deben de poner, ¿sale? Hasta ahí queda entendido cómo localizar la ubicación tanto de figuras, cuerpos, imágenes. Excelente. Ahora les explicaré cómo poder dibujar algunas figuras, cuerpos o imágenes si a nosotros se nos proporcionan las coordenadas alfanuméricas. Lo primero que debemos identificar, niños, es la columna donde vamos a dibujar ese objeto o esa imagen. Si nos fijamos, dice que vamos a dibujar un cuadrado, ¿verdad? ¿En qué columna vamos a dibujar este cuadrado? En la columna G. Vamos a ubicar la columna G. Está en esta parte. Dice que la fila que vamos a utilizar es la 5. Entonces, donde se crucen estas columnas y estas filas, ahí vamos nosotros a dibujar un cuadrado, ¿sale? Vamos a ver dónde se cruzan. Fíjense bien. Tiene que ser columna G y fila 5, ¿sale? Vamos a ver. Si se fijan, se van a cruzar aquí. Entonces, en este cuadrito es donde yo voy a dibujar un cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cruzan estas dos coordenadas, ¿sale? Tanto la columna G como la fila 5. Ahí se cruzan las dos. Entonces quiere decir que ahí debo de dibujar yo el cuadrado. Vamos con un segundo ejemplo. Dice que tengo que dibujar un rectángulo en las coordenadas A3. Quiere decir que primero voy a ubicar la columna, que es la A, y posteriormente voy a ubicar la fila, que es la 3. Y donde se crucen esas dos coordenadas, ahí se debe de dibujar esta figura geométrica que es el rectángulo, ¿sale? Entonces, niños, ahí se va a cruzar, quiere decir que ahí se tiene que dibujar el rectángulo porque es la columna A y la fila 3, ¿sale? Recuerden que es donde se cruzan tanto la columna como la fila que les están proporcionando como coordenada
alfanumérica. Y finalmente tenemos a una última figura que es el triángulo. Dice que el triángulo debe dibujarse en la coordenada C3. Lo primero que voy a realizar es ubicar la columna C y posteriormente la fila 3 y donde se crucen estas dos coordenadas, quiere decir que ahí voy a dibujar yo esta figura geométrica que es el triángulo. Quiere decir que se va a cruzar en esta esquinita. Entonces, yo aquí voy a dibujar el triángulo, ¿sale? Así ustedes pueden dibujar figuras, cuerpos o imágenes basándonos en coordenadas alfanuméricas. Recuerden que lo primero que debemos hacer es identificar la columna, posteriormente la fila y donde se crucen esas dos coordenadas, ahí en ese cuadrito se debe dibujar la figura que aquí les están expresando, ¿sale? Entonces, niños, así nosotros podemos ubicar objetos, figuras o cuerpos mediante coordenadas ya sea alfanuméricas o también geográficas. ¿Queda claro el tema hasta ahí entonces? Excelente, niños, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Para realizar esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Vas a observar la cuadrícula y vas a realizar lo que se te pide. En el punto número 1 vas a localizar qué animales se ubican en las coordenadas alfanuméricas que ahí se te muestran. En el punto número 2 vas a dibujar en la cuadrícula cada uno de los objetos que ahí se te solicitan. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos a iniciar con su tercera actividad y última en su materia de formación cívica y ética con el tema emociones y sentimientos. En esta ocasión ustedes aprenderán a identificar la diferencia entre emociones y sentimientos y las distintas maneras en las que los podemos expresar de manera asertiva, ¿sale? Bien, entonces, antes de que realicen la actividad, primero quisiera invitarlos a que realizaran su portada en su materia de formación cívica y ética del segundo trimestre. Esa portada la van a dibujar en alguna hoja de ahí de su materia y van a escribir segundo trimestre. Aquí les van a estar apareciendo algunos ejemplos para que puedan guiarse. Entonces, antes de la actividad, primero realicen su portada. Muy bien. Ahora, antes de iniciar con la clase, quisiera preguntarte, ¿identificas qué son los sentimientos y emociones? ¿Cómo podemos expresar de manera asertiva tanto los sentimientos como nuestras emociones? Excelente, niños, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hay que poner muchísima atención. En nuestra vida diaria, nosotros hemos experimentado diferentes situaciones y circunstancias que nos generan algunas emociones y algunos sentimientos. Pero en sí, ¿qué son las emociones y qué son los sentimientos? Voy a explicar la diferencia entre unos y otros, así que pongan muchísima atención. Las emociones son reacciones que tiene nuestro cuerpo de manera intensa, pero estas son espontáneas. ¿Eso qué significa? Que no las podemos controlar porque aparecen de repente ante alguna situación o alguna circunstancia que experimenta nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de emociones, pero las emociones básicas que nosotros podemos experimentar son las siguientes: el miedo, tristeza, enojo, ira, sorpresa, alegría, etc. Las emociones es aquello que nosotros sentimos al momento de experimentar alguna situación, algún suceso o algún hecho. Las emociones suelen durar poco tiempo, pero estas siempre son visibles y estas nos van a generar distintas acciones para que todas las personas nos adaptemos a nuestro entorno y a la situación que estamos viviendo. Entonces, niños, las emociones, recuerden que son reacciones que tiene nuestro cuerpo de manera espontánea. Es lo que nosotros sentimos ante algún hecho o ante alguna situación y existen algunos ejemplos de emociones básicas que les acabo de mencionar y estas nos van a ayudar a adaptarnos al entorno o a la situación que estamos experimentando. ¿Hasta ahí queda claro? Excelente. A diferencia de las emociones, los sentimientos pueden durar más tiempo.
Estos pueden o no, o pueden sí expresarse. Estos sentimientos son los resultados de nuestras emociones. Estos son la manera en que cada persona interpreta sus experiencias. Estos son las maneras en las que las personas interpretamos cualquier hecho o cualquier circunstancia. Ejemplos de sentimientos son los siguientes: afecto, amor, odio, etc. Entonces, niños, los sentimientos van a durar más tiempo que las emociones y estos van a ser los resultados de nuestras emociones, pero estos pueden o no pueden expresarse. Pero recuerden que los sentimientos son las maneras que nosotros interpretamos nuestras experiencias, hechos, situaciones, etc. Déjenme decirles, niños, que tanto los sentimientos y las emociones pueden expresarse de manera pasiva o activa, de manera asertiva o no asertiva. Pero ¿en qué consisten cada uno de estos términos? Yo se los voy a decir. La manera activa es cuando la persona busca solución a esa situación o a esa circunstancia. Trata de expresar sus emociones y sentimientos que están experimentando en ese momento. Por lo contrario a esto, la persona cuando experimenta una emoción o un sentimiento de manera pasiva, no expresa sus emociones, prefiere quedárselas, no las saca, no las expresa a las personas. Cuando una persona es pasiva, esa persona siempre está calmada, no muestra interés por realizar distintas acciones e incluso tiene baja autoestima. Hasta ahí queda claro entonces la manera de expresar las emociones de manera pasiva y activa. Excelente, pero también las personas podemos expresar nuestras emociones y sentimientos de manera asertiva y no asertiva. Recordemos que la manera asertiva se refiere cuando la persona es capaz de expresar y comunicar todo lo que siente, pero de manera adecuada, de manera asertiva. Aquí la persona es capaz de controlar sus emociones y sentimientos sin dañar a los demás y sin dañarse a sí mismo. A diferencia de las personas que ejercen una respuesta no asertiva, estas no son capaces de comunicar ni expresar lo que están sintiendo, o si lo expresan y lo comunican, lo realizan de forma no pacífica, de forma agresiva. Las personas que expresan sus emociones y sentimientos de manera no asertiva no los llegan a controlar y dañan a los demás y se dañan a ellos mismos. Esa es la diferencia entre la respuesta no asertiva y la respuesta asertiva. A continuación te muestro ejemplos de situaciones que nos generan algunos sentimientos o emociones y algunas respuestas asertivas y no asertivas que nosotros podemos experimentar. Hay que poner atención, por favor. Aquí te tengo una emoción que es el enojo. ¿Qué situación me puede provocar a mí el enojarme? Bueno, aquí te tengo una. Cuando no me piden prestados mis útiles y los toman sin permiso. Esta situación que yo les muestro aquí, a mí me va a provocar enojo porque me están tomando los útiles sin yo habérselos prestado. Entonces, el sentimiento o emoción que me genera esa situación es enojo. A continuación les mostraré una respuesta asertiva y no asertiva que puedo experimentar ante esa situación. La respuesta no asertiva es la siguiente. Me molesto mucho, grito y los empujo y les quito mis cosas. Si se fijan aquí, estoy dañando a los demás. ¿Por qué? Porque los estoy empujando y también me daño a mí mismo porque me estoy enojando mucho, ¿sale? Entonces, por eso se considera una respuesta no asertiva porque no controlo mis emociones ni mis sentimientos. Pero abajo está una respuesta asertiva. Vamos a leerla. Dice, me calmo y les explico por qué estoy molesta para que me puedan comprender y me puedan entender. Entonces, esta es una respuesta asertiva porque me controlo y trato de expresar de manera adecuada y pacífica lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando, ¿sale? Entonces, niños, en nuestra vida nosotros vamos a experimentar distintos cambios.
Estos cambios van a modificar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Eso quiere decir que estamos en una construcción de nuestra identidad y de nuestro carácter. Pero niños, con el tiempo ustedes van a experimentar más emociones y más sentimientos e identificarán algunas formas de expresarlos, por ejemplo, con gestos, palabras, dibujos, arte, etc. Lo importante aquí entonces será el que tú trates de expresar esas emociones y sentimientos de manera asertiva y que trates de no dañarte a ti mismo y no dañar a los demás. Para eso, puedes respirar profundo, calmarte, escribir, dibujar, escuchar música, correr, caminar, dibujar, etc. El chiste es que le des la importancia que se debe a cada una de las situaciones que experimentas en tu vida y que tomes la mejor decisión para que no dañes ni a los demás ni te dañes a ti mismo, ¿sale, niños? Entonces, hay que tener en cuenta que en nuestra vida vamos a experimentar distintas emociones y distintos sentimientos ante algunas circunstancias, pero lo importante será que nosotros aprendamos a expresarlas de manera asertiva para no dañar a los demás ni dañarnos a nosotros mismos, ¿sale, niños? Entonces, hasta ahí queda entendido qué son las emociones y los sentimientos. Excelente, vámonos a la actividad. Por favor, pongan mucha atención. Para realizar esta última actividad te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 vas a completar el texto con las palabras que ahí se te muestran. En el punto número 2 vas a escribir en cada tabla las emociones o sentimientos donde correspondan según sea la manera de expresarla, ya sea de manera pasiva o activa. En el punto número 3 vas a escribir un ejemplo de las circunstancias que te provocan esos sentimientos y emociones y cuál sería una respuesta asertiva. Recuerda como te lo expliqué en el video. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Me dio mucho gusto iniciar una semana más con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los extraña mucho y espera verlos en la clase de mañana. Les envío un fuerte abrazo y un beso. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.